Un fuerte abrazo a todos ustedes. Y vamos a continuar juntos viendo este tema precioso que comenzamos la semana pasada, que he puesto como por título Creciendo por medio de la prueba. Creciendo por medio de la prueba. Esa es la voluntad de Dios. Y que en la prueba glorifiquemos a Dios. Eso es. Amados, estamos todos reunidos aquí en el nombre del Señor para adorarle y para glorificarle. Y eso lo hacemos pasando la prueba lleno de fe. Los discípulos fueron probados. El Señor les enseñó, les entrenó, pero fueron probados para su crecimiento. Y vimos y mencionamos que la prueba no es para que Dios descubra algo. Él todo lo sabe, conoce nuestros corazones, pero en la prueba nosotros tenemos la oportunidad para ver nuestra realidad, arrepentirnos de lo que no está bien y decidir confiar en Dios totalmente. Porque Él es, como vimos, nuestro protector en medio de los peligros. Él nos socorra en medio de los peligros. Cuando estamos en tormentas, Él se levanta y para los vientos y para los mares. Él es. Pero tenemos que confiar. Él es que se revela. Él se revela en la prueba como nuestro protector. Y como vamos a ver hoy, Él se revela también como nuestro proveedor. Muy importante. Saben, en la prueba, nuestro carácter es afirmado. Nuestra fe es afirmada. Aprendemos a caminar en fe, amor y en obediencia, porque la prueba es difícil. Es difícil. 1 Pedro 2:20, una escritura que amé desde que me convertí hasta el día de hoy, que es tan práctica. Fíjense lo que habla aquí en esta situación. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois bofeteados y lo soportéis? Si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportéis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a ver también este tema. Vamos a ver sobre el tema de la persecución más adelante. Pero hoy vamos a ver que Dios es nuestro proveedor en tiempos de escasez. Nuestra fe es probada. Fíjense lo importante que es tener fe en la prueba, crecer en la fe en la prueba. Porque a través de la fe es que adquirimos las promesas. O sea, en la prueba crecemos en la fe y a través de la fe logramos recibir todas las promesas de Dios. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Eso hay que hacer. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahí está la promesa. Se le prometió una herencia. ¿Y cómo lo logró? Por fe, que lo llevó a ser obediente. Creyó y obedeció. Y salió sin saber dónde iba.
Así son las pruebas. No sabemos dónde va la cosa a veces, nos encontramos con mucha oposición, dificultad, tribulación. Pero ahí decidimos creerle a Dios, no ser movidos, declarar, yo sé en quién yo he creído. Nosotros también en ese lugar tenemos la oportunidad de mostrarle a Dios que confiamos en Él, que somos obedientes a Él. Por eso dice en 11:17, también sobre Abraham, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Abraham lo dio todo. Fue probado con lo que más amaba y donde estaban todas las promesas puestas. Aún sobre eso, él obedeció y tuvo fe en la prueba. Y esto glorifica a Dios. La fe en la prueba glorifica a Dios. Tantas escrituras que tengo que leerles algunas. Dice 2 Corintios 10:17, el apóstol Pablo dice lo siguiente, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Miren la tremenda promesa que hay aquí. Para agradar a Dios, hay que tener fe en Él y pasar la prueba. Y Él es glorificado. Por eso es que nosotros nos glorificamos en el Señor. Nosotros decimos, Señor, yo me glorío en ti. Yo me glorío en ti porque tú eres fiel en todas las pruebas. Nunca me dejas, nunca me dejarás. Y en tiempo de escasez, tú vas a ser mi proveedor. Es importante esto para servir a Dios. Es importante esto para caminar con el Señor. Es importante entender que Él es nuestro proveedor, porque vienen tiempos difíciles económicos, todos lo sabemos. Tiempos donde va a faltar lo más básico de lo básico, aquí en nuestra nación y en otras, muchas. Imagínense aquellas naciones que ya están en un lugar de extrema pobreza. Jesucristo probó a sus discípulos para ver si ellos entendían que Él es el proveedor. Y nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 5. Ahí Jesús está ministrando y hay multitudes. Y dice aquí, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar,
y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, es bueno dar gracias en medio de la prueba, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Fíjese, sobró. Recogieron pues y llenaron 12 cestas. Justo habían 12 discípulos. 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Increíble. El Señor le dio la oportunidad a los discípulos para que confiasen en Él, para que tuviesen fe. Más adelante en el libro de Marcos, en el versículo 8-19, Jesús les dice: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y le dijo: ¿cómo aún no entendéis? El Señor le está tratando de enseñar a ellos que Él es el proveedor. Él es el proveedor de toda persona y que no debemos temer. No importa la prueba que pueda venir sobre el mundo sí tiene razón para temer, pero nosotros no. El Señor le dio incluso otra oportunidad a los discípulos para que creyesen. Y sabe, en este principio, para que ellos realmente confiasen que cuando ya les tocaba a ellos guiar la iglesia, esto estuviese claro, que en la prueba, en la escasez, el Señor es el proveedor. Nosotros también nos va a tocar ser probados, amados. Y fíjense lo que dice Filipenses 4:12. Esto es bueno considerar, porque hay que ser agradecido. Jesús dio gracias. Y aquí el apóstol dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente. Es bueno considerar eso. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Es bueno tener un corazón contento y agradecido, y cuando vengan tiempos de escasez, no turbarnos, no perder la templanza y esperar en el Señor, porque Él va a proveer en su tiempo. ¿Saben quién yo creo y yo pienso que pasó esta prueba? El muchacho. El muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Él, teniendo esto, lo más común es que la persona va y lo esconde o lo guarda para sí, pensando: ¿qué significa? ¿Qué puedo hacer yo con esta poca comida? ¿Cómo yo puedo entregarla y que sea útil para tanta gente? Mejor me la quedo. Pero no hizo eso. Él fue partícipe
con Jesucristo de uno de los milagros más espectaculares de la historia. Y yo pongo eso delante de ustedes. En tiempos de escasez, pregúntenle al Señor. Teniendo poco, Señor, con este poco, con lo poco que yo tengo, aunque a mí en este momento pareciera que me falta, ¿qué hago? ¿Con quién lo comparto? Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Y con libertad, en medio de los momentos más difíciles, puedes ayudar a tu prójimo. Iglesia, amados, tengamos mucho cuidado que en momentos de escasez nos olvidemos del Señor y de nuestro prójimo. Acuérdense, amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los mandamientos más importantes. ¿Y cómo podemos amar? Muchas veces dando un pedazo de pan, un alimento, un abrigo, abriendo nuestras casas. Como yo he visto los pastores fundadores, ¿cuántas veces han abierto sus casas en estos años? ¿Cuántas veces han puesto lo suyo para que otros estén bien? Amados, tengamos cuidado. Si no pasamos esta prueba, ya, Dios nos podrá dar otra oportunidad, pero llegado el momento, es negar al Señor en su fidelidad, en su gran amor como proveedor. Entonces, atentos en estos tiempos a apoyar lo que el Señor está haciendo en los ministerios de la iglesia, a apoyar al prójimo, al necesitado, confiando en aquel que conoce tus necesidades. El Señor sabe lo que te falta, Él sabe. Claro que también hay que ser cuidadoso de no entrar en deuda, vivir de una forma desordenada. Pero todos podemos tener escasez. Seamos primeramente agradecidos, aún teniendo poco, confiados como el apóstol Pablo, sabiendo vivir en escasez, pero luego esperar en el Señor para todas nuestras necesidades, esperar en Él, confiar en Él. Entonces, el mundo, a través de nosotros, va a ver la multiplicación que Dios va a hacer en tu vida. Ellos van a ver cómo el Señor multiplica los panes y los pececillos, y ellos van a creer porque ustedes confiaron, declararon la fidelidad de Dios. Ustedes declararon a través de su fe la fidelidad de Dios en esa situación de escasez donde no había nada, donde no encontraban ustedes recursos, nadie pareciera que les iba a ayudar. Aparece en el momento perfecto, justo, lo que necesitan. Entonces el mundo lo va a ver y el Señor va a ser glorificado. Él va a ser glorificado. Porque ustedes creyeron, porque ustedes declararon lo que Dios iba a hacer, porque ustedes dicen, ¿saben? Estoy pasando en un momento difícil, pero el Señor provee en su momento. Estoy esperando en Dios. No sé exactamente el minuto, el segundo, pero sé en quién yo he creído y Él va a proveer. Y les leo esta escritura. 1 Pedro 1:16, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho
más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien améis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amados, el Señor pregunta, cuando yo vuelva a la tierra, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor nos halle, no con poca fe, con mucha fe, glorificándole a Él y anunciando, declarando, testificando de su fidelidad a todo el mundo. Que el Señor los bendiga. Terminemos orando y pidiéndole este corazón fiel a Dios para pasar la prueba.